La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El domingo 26 de agosto, los colombianos que así lo decidan podrán salir a votar la consulta anticorrupción. La consulta, que es el mecanismo de participación ciudadana por lo cual fueron convocados los ciudadanos para que se pronuncien sobre si quieren que estas medidas que están en las 7 preguntas cursen luego a través de los caminos ordinarios para convertirse en normas. 7 preguntas que buscan 7 reformas. Serán puestas a consideración de los electores, quienes tendrán la opción en las urnas de aprobarlas o rechazarlas. Lo que tenemos que hacer es obligar al Congreso, que siempre ha hundido los proyectos anticorrupción, no importa quién los presente, a que los apruebe. Y eso se logra votando los 7 mandatos, 7 veces sí, de la consulta anticorrupción. Al mismo tiempo, el nuevo presidente de Colombia presentó a consideración del Congreso un paquete legislativo que también busca enfrentar la corrupción. Hoy radicamos ante el Congreso un paquete de medidas anticorrupción, que son parte de las propuestas que expresamos durante toda la campaña y nos reafirmamos que la lucha contra la corrupción y la defensa de la ética pública es una labor de todos los colombianos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, explicamos en qué consiste la consulta anticorrupción, cuáles son sus preguntas, el alcance que tienen y presentamos el debate que genera entre quienes defienden su aprobación y quienes apoyan soluciones distintas como las que estudia el Congreso para acabar con el flagelo de la corrupción. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las iniciativas que en Colombia buscan enfrentar la corrupción y el consenso que existe en medio de las diferencias políticas para acabar con este flagelo que, según cifras de la Contraloría General de la República, al país le cuestan anualmente 50 billones de pesos. La noticia: todo está preparado para que el próximo domingo 26 de agosto se lleve a cabo la consulta anticorrupción. Los ciudadanos que quieran participar en ella tendrán la opción de aprobar o rechazar las 7 preguntas que aparecerán en el tarjetón. La noticia: al mismo tiempo, también avanza en el Congreso el estudio del paquete legislativo que presentó el presidente Iván Duque para luchar también contra este mismo flagelo. El punto clave de la noticia: la división frente a un mismo propósito entre quienes promueven la consulta anticorrupción y quienes apoyan soluciones por vías distintas como las que estudia el Congreso colombiano. Tanto como unos como otros quieren ponerle un freno a la corrupción, pero pese a que persiguen un mismo objetivo, las diferencias han salido a flote y generan hoy en Colombia un profundo debate. La corrupción se está volviendo un problema sistémico. Para nadie es un secreto que en Colombia la corrupción es uno de los problemas más graves. No solo así lo han advertido las organizaciones no gubernamentales. En el año 2017, el fiscal general Néstor Humberto Martínez alertó que la corrupción era el delito que más crecía en el país. La corrupción no es un fenómeno del sector público. La corrupción es un problema que afecta por igual. Bajo esos escenarios, 2 hechos en la historia reciente son claro ejemplo, entre otros, de los alcances de las prácticas corruptas que parecen corroer a todo nivel. Un caso es el de Odebrecht, que a juicio de la propia Fiscalía colombiana hizo de su política empresarial la corrupción para apropiarse de los mercados. Otro caso, paradójico sin duda, es el de las capturas por actos de corrupción de funcionarios que precisamente tenían la obligación de luchar contra ese mismo flagelo. El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, capturado tras 8 meses de estar en el cargo y extraditado a Estados Unidos, aceptó en las últimas horas los cargos imputados por la justicia estadounidense, entre ellos fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Las cifras no mejoran. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del año 2017, Colombia no mejoró. El país mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, lo que significa que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Colombia cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países. Lo que se roban los corruptos.
El reciente estudio de la Universidad Externado titulado La corrupción en Colombia reveló que más de 189 billones de pesos le costó a Colombia la corrupción entre 1991 y 2011. Según el estudio, entre 2009 y 2016 fueron registrados 3.966 casos en el sistema penal oral acusatorio y 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral La Noche Anticorrupción y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones sobre este tarjetón que estará en manos de aquellos colombianos que decían participar de esta consulta el próximo 26 de agosto. Voy a comenzar en esta primera parte del programa saludando a Andrés Hernández, es director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia, entidad que trabaja en temas relacionados con la lucha contra la corrupción en Colombia. Bienvenido al programa La Noche, Andrés. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarle es sobre la lectura que usted hace del momento específico que vive el país. Parece ser que en este momento la corrupción está en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos. Ha sido un flagelo que históricamente ha afectado a un país como Colombia, pero por primera vez vemos que diferentes sectores confluyen con iniciativas para lograr enfrentar este delito. ¿Qué lectura usted hace de los desafíos que enfrenta en este momento esta lucha? En este momento, a diferencia de lo que ha pasado en décadas anteriores, años anteriores, donde hemos tenido unos casos de corrupción igualmente graves, lo que vemos es que hay una altísima indignación de la ciudadanía respecto a los gravísimos casos de corrupción que estamos viendo, pero al mismo tiempo vemos una confluencia de distintos actores identificando que, primero, no es un tema que pueden seguir ignorando y, segundo, que hay que tomar medidas muy concretas para avanzar en la lucha contra este problema. Y ahí, por supuesto, de Transparencia por Colombia, que venimos haciendo análisis sobre este tema desde hace cerca de 20 años, consideramos que estamos en un momento crucial para ojalá lograr un quiebre en la lucha contra la corrupción. ¿Y a qué nos referimos? A que no solamente podamos tener una participación masiva desde la ciudadanía en lo que nos ha convocado la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto, sino que además nos aboquemos en el seguimiento de los procesos legislativos que implicaría la aprobación de los puntos que están incluidos en la consulta. Y al mismo tiempo aprovechemos de nuevo esta ola de indignación ciudadana, esta ola de rechazo a la corrupción, para que tomemos acciones que nos competen en nuestros distintos ámbitos como ciudadanos, como funcionarios, como empresarios, porque es un problema de todos. Andrés, según los estudios que ustedes han realizado en Transparencia por Colombia, ¿cuánto dinero se roban los corruptos en Colombia? Ese es un tema muy difícil de identificar y nos parece que hay distintas metodologías para calcular, porque nadie se atrevería a decir, bueno, yo pago tanto por un contrato, pues porque inmediatamente tendría que ser detenido e investigado. Y entonces lo que existen son distintas metodologías para llegar a esta aproximación. En Transparencia por Colombia, por ejemplo, hemos llegado a cuantificar a través de una encuesta que hacemos precisamente con la Universidad Externada de Colombia, que cerca del 17% del valor del contrato es lo que se paga para obtenerlo. Y este es un tema en el cual identificamos que no solamente está involucrado el sector público, sino también el sector privado y en general distintos sectores de la sociedad que de nuevo están llamados a hacer una lucha frontal contra este problema. Por supuesto, tenemos el dato que publicó ayer también la Universidad Externada de Colombia sobre esos 186 billones en un periodo de años específicos, pero yo creo que más allá del monto específico tenemos que dar un mensaje de mucha claridad de que la corrupción es un problema que nos afecta a todos, es un crimen y es un delito que está eliminando la posibilidad de garantizar derechos fundamentales, acceso a educación, salud, vivienda, y que definitivamente necesitamos combatir y ojalá lograr una reparación social
de los daños que generan los corruptos en nuestro país. Pues precisamente vamos a ver un informe que hemos preparado para que nuestros televidentes, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, conozcan los principales aspectos, los temas centrales que serán puestos a consideración de los votantes el próximo 26 de agosto, día en el cual se llevará a cabo la consulta anticorrupción. 2018 se ha convertido en un año atípico en cuanto a elecciones se refiere en Colombia. En el primer semestre del año, los colombianos eligieron a su nuevo Congreso. También acudieron masivamente para escoger a su nuevo presidente. Y ahora tendrán la oportunidad de ir una vez más a las urnas, pero esta vez para participar en la denominada consulta anticorrupción. Muy importante. Este es el tarjetón que les van a entregar el 26 de agosto por parte de la registraduría. Tiene 7 preguntas y los ciudadanos deben marcar sí o no según su preferencia en cada pregunta. Nosotros como comité promotor los invitamos a que marquen 7 veces sí. La convocatoria inició en enero del 2017 por iniciativa de un comité promotor integrado por varios congresistas, entre ellos Claudia López, Angélica Lozano, Ángela María Robledo, Antonio Navarro y Antonio Sanguino. Un total de 4.236.682 firmas fueron entregadas a la registraduría para la realización de la consulta. Luego el Congreso de la República dio luz verde y por último, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, a través de este decreto, fijó la fecha de la celebración de la consulta para el próximo 26 de agosto. Para hacer obligatorios, para obligar al Congreso a que deje de hundir estos proyectos. Ese día este es el documento que encontrarán los 36.421.026 colombianos aptos para participar de la consulta. Allí observarán 7 preguntas, como por ejemplo, reducir el salario de los congresistas de más de 32 millones de pesos, que equivale a 40 salarios mínimos, a 25 salarios mínimos, es decir, a 19 millones y medio de pesos. También cárcel para los corruptos y prohibir que estas personas vuelvan a contratar con el Estado, que la contratación transparente sea obligatoria en todo el país, que los proyectos públicos tengan participación de la ciudadanía, que los congresistas rindan cuentas de su asistencia, votación y gestión, que se publiquen las propiedades e ingresos injustificados de los políticos elegidos y realizar extinción de dominio a los mismos, y que no haya más atornillados al poder, es decir, que quienes sean elegidos en cargos públicos no puedan permanecer por más de 3 periodos. Y el día que gané las elecciones dije que íbamos a acompañar esa consulta. ¿Qué se ha hecho? La ministra del Interior, antes de tomar posesión, habló con los organizadores y nosotros haremos desde el Estado lo que al Estado le corresponde para que esa consulta se adelante. Para que la consulta sea válida, tendrán que acudir por lo menos 12.140.342 ciudadanos, la tercera parte del censo electoral. El presupuesto que asignó el Ministerio de Hacienda a la registraduría para la consulta es de 310.479 millones de pesos, 30.000 millones más que en el plebiscito del año 2016 y 270.000 millones más que la consulta liberal del año pasado. Integramos a esta hora en el Congreso de la República en Bogotá, Colombia, Angélica Lozano, senadora colombiana por el partido Alianza Verde. Bienvenida al programa La Noche NTN 24. Hola, buenas noches. También está la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Bienvenida al programa La Noche, congresista. Jefferson, muy buenas noches, muy complacida de estar aquí. Un saludo a Angélica y a todos los televidentes. Tenemos 2 ángulos distintos frente a esta noticia. Comienzo con usted, congresista Paloma Valencia. ¿Qué opinión tiene frente a esta consulta que podrán votar el próximo 26 de agosto los colombianos? Me parece una iniciativa muy importante. Yo creo que es buenas todas las causas que buscan que los colombianos nos unamos en contra de la corrupción, que es uno de los flagelos que se está robando el futuro de los colombianos. Creo que es una iniciativa de la mayor importancia que, si bien es simplemente un acto simbólico, porque las consultas tienen el enorme problema de no tener el carácter vinculante, sino que necesitan de todas maneras tramitarse por el Congreso, sería una excelente señal para toda la institucionalidad que se ha ido permeando de las prácticas corruptas. Senadora Paloma, ¿el Partido Centro Democrático va a apoyar esa consulta? Nosotros la hemos venido apoyando. Lo que pasa es que
consideramos que las reformas que ha presentado el presidente Iván Duque también son fundamentales y nos gustan, digamos, un adelanto, porque si la consulta pasa, tendríamos que iniciar el debate de estos proyectos. Nosotros creemos que si el gobierno invierte parte de su capital político, como lo está haciendo, en sacar adelante temas fundamentales para derrotar la corrupción, lo vamos a lograr también por la vía legislativa. Pero por supuesto también, como lo hemos dicho, invitamos a la ciudadanía a que vote, porque es que no porque usted vaya a hacer una cosa, es malo hacer la otra. Las dos cosas se complementan y son útiles. Senadora colombiana Angélica Lozano, usted es una de las principales promotoras de esta consulta anticorrupción y por esa razón la hemos invitado. Estamos ya casi a menos de 11 días de esta votación. ¿Cómo ve usted el panorama que enfrenta en este momento esta consulta que ustedes llevan promoviendo ya desde hace varios meses? Desde hace 19 meses comenzó el proceso de recolección de firmas de la consulta. ¿Por qué surgió? Porque el Congreso de la República negó reiteradamente estos proyectos, muchas veces presentados por nosotros, pero otras veces por iniciativa del propio Centro Democrático, con quienes hemos coincidido en estos intentos. De modo que en la calle la gente quiere votar la consulta, la gente está desesperada con el abuso de poder, con la corrupción. Aquí hay 7 ajustes institucionales que ponen contra las paredes a la gente que abusa del poder para poderse robar los recursos del Estado. Nosotros apoyamos activamente y decididamente toda la agenda legislativa que traiga el presidente Duque en esta materia y en otros temas. Todo lo que sea bueno para el país, sin ningún sectarismo, contarán con la Alianza Verde, el partido de gobierno y por supuesto el presidente Duque. Esta es la hora definitiva, en 11 días, porque ¿cuál es la diferencia? Y aquí converso un poco con la colega Paloma. Los proyectos, al aprobarse la consulta anticorrupción, esos 7 mandatos tienen que desarrollarse y por eso es súper clave que estemos articulados con el gobierno nacional, con el señor presidente. Pero hay un pequeño detalle. El Congreso no puede moverle una coma, no le puede meter micos, no le puede cambiar el sentido a los proyectos. Es que el Congreso, la mayoría de la clase política, prefiere mantener las cosas como están, de modo que cuando sale de las urnas es un obligatorio, un imperativo, y no le pueden mover una coma, meter micos, cambiar el sentido. A diferencia de lo que ha pasado con los proyectos de trámite ordinario en el Congreso, que los puede desvirtuar, les puede quitar fuerza e incluso los puede hundir. Nosotros encontramos que incluso antes, desde 1992 hasta el 2013, hubo 6 proyectos de ley con temas similares a estos y siempre se hundieron, más los 8 intentos del cuatrienio pasado. Así que los colombianos no vamos a perder esta oportunidad de marcar 7 veces sí el 26 de agosto. Y una cosa más, Jefferson, esta es una oportunidad de unirnos por encima de las diferencias. Con quienes más coincidimos en el Congreso defendiendo estos proyectos el periodo pasado, cuando el Centro Democrático estaba en la oposición, pues fue con ellos. Es más en otros partidos donde hay una resistencia absoluta y donde no le caminan. Así que aquí tenemos una oportunidad de votar juntos por primera vez. Pensamos distinto con Paloma, pero en estos puntos coincidimos y la Alianza Verde en su tarea ordinaria aquí en el Congreso acompañará los proyectos del presidente, que además tuvieron que retirar uno el día de ayer o el día de hoy. No importa, apoyaremos las cosas buenas. Aquí no hay misterio, aquí la lucha es con los bandidos, con los que se roban 50 billones de pesos al año. Andrés Hernández, director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia. Dice Angélica, la senadora Angélica, que pese a las diferencias políticas es el momento de unirse para luchar frente a un mismo flagelo y canalizar esos esfuerzos, ya sea a través de esa consulta anticorrupción, pero de manera también mancomunada con estos proyectos de ley, ese paquete legislativo que presentó el presidente Iván Duque al Congreso de la República. En la realidad, ¿qué tan real es esto? ¿Qué tan posible es que en la práctica estos sectores políticos logren trabajar de manera mancomunada para ese objetivo? Pues yo creo que es casi que un imperativo que la clase política, nuestros congresistas entiendan
la coyuntura en la que estamos en el país en este momento. La ciudadanía está hastiada de la corrupción, la ciudadanía no aguanta más anuncios que no se traduzcan en medidas efectivas. Ahí está en buena medida el llamado y el valor de la consulta en que nos podamos movilizar de manera masiva, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy realistas respecto al seguimiento que debemos hacer sobre el desarrollo legislativo que tengan estas iniciativas. Hemos visto las propuestas que radicó el presidente en el Congreso, hemos visto, por supuesto, con mucho juicio las 7 preguntas que están contenidas en la consulta anticorrupción, todos los esfuerzos que se puedan hacer en este momento en el país para fortalecer nuestras medidas, tanto de prevención como de sanción de corrupción, son bienvenidas. La corrupción nos está comiendo al país y necesitamos cortar todas las vías posibles por las cuales está actuando. De nuevo, el llamado es que los mecanismos, pero además las fuerzas, por supuesto, logren mantener una visión común frente a este propósito que tenemos como país y que logremos también una discusión lo más técnica y despolitizada posible. Aquí hay unos temas que si los dejamos descuidados puede que la corrupción se nos meta por ahí. Ojalá que esa discusión en el Congreso sea abierta a la ciudadanía, involucre, invite a muchos actores que conocen de este tema y que podamos sacar unas leyes mucho más precisas y que le entreguemos a nuestros órganos de control, a nuestras autoridades públicas, unos mecanismos mucho más efectivos de sanción de esa corrupción tan grave que estamos viendo en el país. Senadora Paloma Valencia, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que esta consulta anticorrupción está completamente despolitizada? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que el problema de que la figura sea una consulta y no, por ejemplo, un referendo o un plebiscito, es que las consultas todavía hay una discusión jurisprudencial en torno a su obligatoriedad. Entonces, si bien es cierto, en los referendos, en los referendos uno no puede modular el texto ni puede cambiar una sola coma, yo tengo la duda, senadora Angélica, de que la consulta suceda lo mismo, y lo digo porque la jurisprudencia de la Corte ha sido un poco ambigua al respecto. Pero yo creo que la consulta no se trata de la obligatoriedad, se trata del mensaje que da, se trata de un llamado de atención a esas instituciones, a esa clase política que se ha dejado llevar por esas conductas de la corrupción que tanto daño nos están haciendo. Yo creo que por eso es bueno y por eso hay que apoyarla y por eso tenemos que seguirla defendiendo. Yo entiendo la pregunta que me hace Jefferson en el sentido de por qué el presidente Uribe, el senador Uribe, dijo que él prefería la reforma que está presentando nuestro presidente Iván Duque y no la consulta anticorrupción. Y eso tiene una explicación más de índole política, porque cuando hicimos unos acuerdos con el Partido Verde para sacar adelante la consulta, yo quiero recordar que los votos del Centro Democrático fueron definitivos en el primero, en el segundo, en el tercer y en el cuarto debate para que esta consulta pudiera estar hoy frente a los colombianos, y nosotros la sacamos adelante pese a las diferencias políticas que tenemos con el Partido Verde y en especial con la senadora Claudia López, que ha sido muy agresiva en su trato contra el presidente Uribe y contra este partido que ha llamado partido de paramilitares, que ha llamado partido de corruptos. Entonces, nosotros, a pesar de eso, quisimos y creímos en la consulta. Nos hemos encontrado con una realidad, Jefferson, que es difícil de controlar, y es que la base de nuestro partido, la gente que nos acompaña, el uribista medio, dice: nosotros estamos muy cansados de la corrupción. Muchos de ellos firmaron la convocatoria a la consulta anticorrupción, pero hoy sienten que no encuentran muchas razones de votarla, porque primero ganó Iván Duque y confían en que va a sacar la consulta anticorrupción, y segundo, tienen muchas resistencias en votar una consulta que ha venido promoviendo la doctora López, a quien yo respeto mucho, pero que ha tenido unos comportamientos irrespetuosos con los miembros de este partido, con el presidente Uribe. Entonces la gente siente: ¿para qué le vamos a votar a una persona que considera que los del Centro Democrático somos corruptos
anticorruptos, somos paramilitares, somos sanguijuelas, pues más bien confiemos en el presidente Duque que saque adelante las iniciativas, y eso ha impedido, digamos, que el Centro Democrático se involucre más activamente en la consulta anticorrupción. Sin embargo, yo a aquellos que tienen hoy preguntas sobre si la deben votar o no, los invitaría a votarlo, porque yo creo que la bandera anticorrupción no es de ningún partido, es de los ciudadanos que amamos a Colombia. Senadora Angélica Lozano, sé que quiere hablar sobre la respuesta que me acaba de dar la senadora Paloma Valencia, pero quisiera que me respondiera y me hiciera un poco de énfasis en ese argumento que plantea la senadora Paloma. ¿Hasta dónde en este momento la consulta anticorrupción y ese deseo que tienen los colombianos de acabar con la corrupción puede verse afectado también por esas preferencias políticas de un lado y de otro? ¿Hasta dónde muchos colombianos de pronto quieren apoyar la corrupción, pero tienen cierta resistencia, teniendo en cuenta lo que planteaba la senadora? Por ejemplo, la discusión que ha habido entre la senadora Claudia López y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues yo lamento que haya un doble discurso, porque la madurez, sacar adelante a Colombia, implica la madurez de todos los actores políticos. Perdón, Claudia López no hizo unos comentarios críticos sobre el senador Uribe en el último mes, lleva 15 años, ha publicado 3 libros de su autoría, no los que hacen otros, y ha sostenido una visión crítica del señor senador Uribe. De modo que a mí lo que me sorprende es que, como lo dijo Paloma, y es clave que lo entiendan los colombianos, esta consulta se hace ahora, en agosto, después de segunda vuelta, porque fue una exigencia, no una sugerencia, una exigencia del Centro Democrático, que dijeron: queremos que esto se vote después, cuando Santos no sea presidente. Ellos con sus votos autorizaron, ordenaron y se desplegó este operativo logístico de la registraduría. Nosotros los verdes éramos 5 senadores el periodo pasado. Fueron efectivamente, como ella lo dice, el voto determinante del Centro Democrático para que se convocara. Yo creo que sacar adelante a Colombia implica madurez, y fijarnos en los 7 temas, en los 7 contenidos. Nosotros, que estamos en la oposición, curiosamente, no tenemos ningún atado, sesgado ni sectario contra el presidente Duque. Él es el presidente de todos los colombianos y eso nos incluye a nosotros. ¿Qué tal nosotros en una actitud infantil y mezquina? Vamos a obstruir y vamos a bloquear porque como no ganó el mío, que en este caso era Sergio Fajardo. No, aquí tenemos que madurar y los ciudadanos nos están dando ejemplo, porque como ella lo anota, esos 4 millones y pico de firmas fueron de personas absolutamente diversas, de derecha, de centro, de izquierda. La cantidad de abstencionistas que hoy están tristes porque nunca han votado, tienen 50 años de edad y no pueden registrarse en estos 15 días. Entonces yo creo que aquí necesitamos es sacar adelante a Colombia, o vamos a seguir entrampados en los afectos y en los desafectos de las figuras personales, políticas de cada sector. Esta consulta salió adelante con 86 votos en el Senado y lo reconozco y destaco, Paloma, sin el liderazgo del Centro Democrático no existiría la consulta del próximo 26 de agosto. Sí. Pero entonces, no entiendo. Claudia López ha criticado al presidente Uribe desde hace muchos años y ahora entonces esto se mezcla. Así no puede salir adelante un país si lo vamos a manejar como un asunto doméstico e íntimo, y esto es un tema objetivo. Yo quisiera entonces que entonces hubieran votado en contra en su momento, pero yo no quiero perder estos minutos en que Songo le dio a Borondongo y Muchilanga y yo no sé qué. Aquí lo que está en juego es que se roban 50 billones de pesos a los colombianos cada año. Sí. Y el Congreso históricamente ha negado estas propuestas. El presidente Duque presentó 2 puntos. Maravilloso, lo acompañamos, 0 problema. ¿Qué tal nosotros? Ah, no, pero es que se nos metió y se nos atravesó. Están confundiendo a la gente. Y yo lo que creo es que este es un momento, 11 días, de decirle al país claramente: la consulta está el 11, no pierda la papaya de ir a ponerle tate quieto a la clase política, en lugar de confundirlo en asuntos mezquinos y pequeños. Debo marcar una pausa comerciales. Antes quiero preguntarle a la senadora Paloma Valencia, ¿es doble discurso el del Centro Democrático, tal y como lo plantea la senadora Angélica? No, yo no creo que sea el Centro Democrático, es más bien de los verdes, porque si les parecemos paramilitares y corruptos, entonces uno no entiende cómo esperan que votemos. Digamos que yo entendí, senadora, en los acuerdos que habíamos hecho era un poco
que teníamos unos entendimientos de respeto, y de respeto implica pues que nos tratáramos bien, pero es muy difícil uno salir a la base de un partido a decirle que acompañemos una iniciativa que innegablemente es de ustedes y que nosotros queríamos acompañar con todo entusiasmo cuando los ataques contra quien es el líder y contra el propio partido pues son innegables. Digamos que usted sabe que nosotros hicimos ese con entusiasmo, a pesar de que el Partido Verde, y usted lideró eso, ni siquiera acompañó al presidente Duque. Ustedes acompañaron al doctor Petro con todas las razones, que ni siquiera estaba apoyando la consulta anticorrupción, y en eso no hay ningún problema, pero cuando usted ya ataca directamente a quien es el líder de un partido, a la gente que se siente ofendida, pues es muy difícil que esa gente que se esté ofendida pues vaya y vote. Sí. Uno lo que no entiende es el doble discurso. Pero la senadora Claudia López, que criticaba al presidente Uribe cuando votaban los senadores corruptos, y ahora le piden al partido corrupto que vote. Senadora Angélica. Paloma, el 5 de junio Claudia publicó, yo conocí a Claudia el día que publicó un libro sobre paramilitarismo en el 2006. ¿Ustedes el 5 de junio no lo conocían? Por favor, aquí el tema es de madurez, o vamos a hacer aquí una discusión sobre si fulano le cae bien a sutano. Aquí hay unas diferencias políticas, pero sacar adelante Colombia implica trabajar con los que piensan distinto. Y aquí ustedes conocían los libros de Claudia publicados mucho antes de que ella fuera senadora. Ustedes se comprometieron y ustedes lo aprobaron aquí, que los ciudadanos sepan, gracias al Centro Democrático y solo gracias a que ellos aquí en el Senado dieron el aval positivo, se hace la consulta en agosto, además cuando lo exigieron. El 26, nosotros señora. queríamos que hubiera sido el día anterior a segunda vuelta y lo propusimos desde temprano, antes de saber quién pasaba a segunda vuelta. Pero estamos desperdiciando una oportunidad de país por seguir entrampados en lo que un señor o una señora quieran. Pero aquí el problema es que el Congreso nunca va a apoyar, por iniciativa propia va a aprobar, que hace la consulta, y aquí no hay ningún vacío jurisprudencial. Senadora, cuando sale de las urnas, le impone, le obliga. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Antes de salir a comerciales está con nosotros también Andrés Hernández. Andrés, lo cierto es que se necesitan cerca de 12 millones de votos el próximo 26 de agosto para que esos 7 mandatos que nos ha explicado Angélica y que los explicamos también en esta nota al comienzo del programa, y que son impulsados por la senadora Angélica Lozano, para que sean realidad o para que sean entendidos por el Congreso, sean tratados por el Congreso, se necesitan 12 millones de votos. ¿Qué tan fácil es lograr esos votos? Y en la realidad, ¿cree usted que es posible que salga esa cantidad de gente a votar el próximo domingo? Pues hay que hacer la tarea, eso es lo que tenemos que concentrarnos, enfocarnos. Muchas veces miramos un poco hacia cuáles son las fuerzas políticas. Al final, el Senado y todas las fuerzas del Senado dieron su aprobación a este mecanismo que nos está convocando el 26 de agosto, y esperaríamos los ciudadanos que todos los partidos estuvieran haciendo el llamado a que pues, sus partidarios estén apoyando este proceso. Pero más allá de eso, de nuevo, la invitación es a la ciudadanía. Estamos ante una tarea que nos están poniendo en bandeja de plata para que podamos realizar y utilizar este mecanismo para expresar nuestro rechazo contundente en la lucha contra la corrupción. Si nos quedamos viendo un poco qué pasó en el proceso, etcétera, nos vamos a perder el foco y los corruptos nos van a seguir robando de arriba abajo. Concentrémonos en los temas, miremos cuáles son las medidas de fondo que necesitamos y aprovechemos tanto las iniciativas legislativas como las de participación ciudadana para lograr unas herramientas mucho más contundentes y para enfocar los distintos sectores de nuestro país en algo que nos compete a todos. Necesitamos vencer a los corruptos y no lo podemos hacer si nos quedamos en unos debates que posiblemente no están con suficiente contenido y que necesitan aprovechar de nuevo de las fuerzas políticas de nuestro país para llegar a instrumentos mucho más precisos. Ojalá logremos los 12 millones y más que necesitamos. Andrés Hernández, director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia, quiero agradecerle que nos ha acompañado. Solo puede estar en esta primera parte del programa con nosotros, pero sacó un tiempo para también entregarnos este diagnóstico de lo que es el fenómeno, bueno, el delito, el flagelo de la corrupción en Colombia. Muchas gracias.
Gracias, Jefferson, y un saludo a las senadoras. Muchas gracias. Marcamos una primera pausa comercial y ya continuamos con este debate. Son dos senadoras hablando de un propósito común, que es la lucha contra la corrupción, y al mismo tiempo esas dos vías que se abren en este momento, la consulta anticorrupción y por el otro lado ese paquete legislativo que fue presentado por el presidente entrante en Colombia, el presidente Iván Duque, al Congreso de la República. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos con La Noche. El mismo día de su posesión como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022, Iván Duque anunció un paquete de iniciativas legislativas anticorrupción. Endureceremos las penas a los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas. Vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado. Son 4 las iniciativas que fueron radicadas ante el Congreso, compuestas por 3 actos legislativos y un proyecto de ley. En cuanto al proyecto, es el que busca establecer el uso obligatorio de los pliegos tipo en todas las entidades gubernamentales de orden nacional y territorial. Dentro de los actos legislativos están uno que limita a 3 periodos la elección de los miembros de las corporaciones públicas y el que crea la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Vamos a promover los pliegos tipo, como lo dijimos en campaña, en todos los sectores del Estado, y vamos a limitar a no más de 3 periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular. Pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución. Precisamente este último punto del paquete anticorrupción anunciado por el mandatario en su discurso de posesión, que refiere al acto legislativo que obliga a levantar la reserva de la declaración de renta, generó de entrada una controversia sobre los posibles alcances del articulado. No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del público o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Juanita Gubertus, representante a la Cámara, agosto 13 de 2018. Ojo, proyecto de reforma constitucional del gobierno contra la corrupción elimina la posibilidad de que excombatientes de la guerrilla y de los paramilitares y los miembros de fuerzas militares que hayan cometido delitos se reincorporen en instituciones del Estado, descuido o mico. El Ministerio del Interior retiró dicho proyecto para evitar, según aclaró, malas interpretaciones y procedió a agregarle una transcripción del acto legislativo 01 de 2017 que dio vida a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Y de inmediato el gobierno radicó de nuevo el proyecto. A juicio del Ejecutivo, la iniciativa no busca frenar la reinserción de los guerrilleros desmovilizados, sino extender la obligación que tiene el servidor público de presentar copia de la declaración de renta para que no sea por una vez, sino anualmente. Estamos con la senadora Angélica Lozano y con la senadora Paloma Valencia analizando estas dos iniciativas. Por un lado la consulta anticorrupción y por el otro lado este paquete legislativo que ha presentado el mandatario colombiano Iván Duque. Senadora Paloma Valencia, en el bloque anterior la senadora Angélica Lozano planteaba un punto bien importante y es que durante todos estos años pasados se han presentado proyectos para luchar contra la corrupción y que ninguno de estos proyectos ha sido aprobado por el Congreso. ¿Qué le hace creer en ese momento al Partido Centro Democrático que esa situación va a cambiar con estos proyectos de ley y estas reformas constitucionales que presentó el mandatario Iván Duque? Bueno, lo primero es que yo creo que definitivamente los proyectos anticorrupción no los ha radicado el partido de gobierno. Los hemos radicado partidos
en el caso de los verdes, pues que estaban en una posición casi de coalición con el gobierno, pero en muchos temas no, y la oposición que éramos nosotros. Entonces es evidente que esos proyectos pues no tenían muchas posibilidades de avanzar. Una cosa distinta es cuando un gobierno, en el inicio del gobierno, decide presentarlos, porque ahí tiene toda la fuerza que le ha dado su elección y todas las posibilidades de que esos proyectos que se presentan salgan adelante. Es muy diferente un proyecto presentado por la oposición a un proyecto presentado por el presidente recién elegido por más de 10 millones de colombianos. Creo que eso es lo que cambia la situación que vivíamos antes frente a lo que vivimos ahora. Senadora Angélica Lozano, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que estos proyectos de ley, estas reformas constitucionales, podrán ser aprobadas por el Congreso? ¿Existe ese ambiente político? Pues el gobierno presentó 2 proyectos, nosotros los vamos a apoyar, no solo porque coincidimos, porque son útiles para el país. La gran pregunta es otros, por ejemplo, el proyecto antimermelada, que hundió a este Congreso sin ni siquiera rendir ponencia, proyecto del que fue coautor el entonces senador Iván Duque, hoy presidente, Paloma, que presentó otro proyecto también de iniciativa del gasto de congresistas. Ese proyecto no lo radicó el presidente, el antimermelada, o el que hace que los colombianos puedan saber todo lo que hace, qué proyectos presenta, debates, qué lobistas atiende, a quién promueve a un cargo burocrático. Los congresistas, esos 2 proyectos no los presentó, y esos 2 proyectos no hay ni riesgos de que los apruebe el Congreso. ¿Por qué? Porque le quita poder de negociación y casi que de extorsión al Congreso. Yo creo y yo celebro la decisión y como pretende y va a gobernar el señor presidente Duque de no mermelada. El reto es que aquí institucionalicemos las reglas, porque después cuando venga otro presidente eso puede echarse para atrás. Si simplemente es una buena práctica, cuando cambie el presidente puede perderse. Le doy el ejemplo, Antanas Mocus como alcalde gobernó distinto y el Consejo le negó N veces sus proyectos y no importa, él no aflojó ni les dio y fue un muy buen alcalde. Después vino un Samuel Moreno. Entonces la importancia es que además del buen ejemplo que va a dar el presidente Duque, yo le creo y en eso pueden contar con la oposición del Verde. El problema no va a ser la oposición del Verde, el problema va a ser esa coalición de liberales, conservadores, y Cambio Radical. La misma coalición de Santos está ahora con el presidente Duque. Ahí es donde yo veo la complejidad de ese tipo de proyectos. Por eso no podemos perder la oportunidad de imponérselos a este Congreso o a cualquier Congreso, porque nunca van a permitir estos avances. Paloma lo sabe, Paloma los conoce, los ha visto. Entonces, sin problema, mi invitación es a abrir el corazón y a sacar adelante estos proyectos, pero no perdamos una oportunidad de imponerle a la clase política que siempre piensa en el CBY y en cómo se mantienen en el curubito mientras los ciudadanos están sudándola día a día, y no me refiero simplemente al sueldo, sino a la rendición de cuentas, a la posibilidad de que la gente sepa y controle lo que se hace acá. Hay un punto en particular, eso se lo quiero preguntar primero a la senadora Paloma Valencia, y es el que tiene que ver con reducir el sueldo de los congresistas. Es una medida que pues muchos han calificado que es importante, pero también han calificado que es popular, teniendo en cuenta el efecto real que puede tener sobre la corrupción. Senadora Paloma, ¿usted cree que una medida como esta puede acabar con la corrupción? Yo creo que es una medida importante, porque es que la ciudadanía le molesta mucho esa diferencia entre el salario mínimo y los ingresos de los congresistas, de los magistrados, de los directores de agencias, de los directores de todos los grandes institutos, de los procuradores. Yo creo que todo eso tiene que tener un límite. En un país, además, que tiene un gran problema fiscal, es importante empezar a cortar los salarios altos para que no haya que hacer recortes de personal, para que la plata nos alcance para las cosas que necesitamos. Yo creo que esa es una muy buena iniciativa. Nosotros presentamos 2 proyectos sobre congelamiento del salario de los congresistas y de los altos funcionarios, por una razón, porque bajarlo de un tacazo genera
pues puede generar muchas dificultades. Eso va a exigir una reforma constitucional, para lo cual la consulta es absolutamente inoficiosa, porque las consultas no pueden cambiar la Constitución. Pero ese es un tema que tenemos que hacer, aunque sea congelándolo, porque la inflación termina por bajarlo en los 4 años más o menos un 20%. Entonces, ahí estaríamos llegando a algo similar. Lo que yo lo que quiero decir, y en lo que coincido con la senadora Angélica, es que es una buena oportunidad para que los colombianos votemos, para que los colombianos expresemos nuestro descontento con la corrupción e invitar a la ciudadanía a votarlo, porque es que yo, independientemente de todas las consideraciones, creo que las causas que son buenas hay que apoyarlas, y luchar contra la corrupción es bueno. Yo tengo 1000 reparos sobre algunos de los textos. El proyecto antimermelada, por ejemplo, que yo fui la primera persona que lo presentó en el Congreso, lo que nosotros decíamos es: devuélvale al Congreso la iniciativa del gasto, para que el Congreso debata cómo se debe gastar la plata. Nuestro presidente Iván Duque tiene un compromiso, y es que las partidas presupuestales, es decir, cómo se va a invertir la plata en las regiones, va a quedar discriminada hasta el último centavo en el presupuesto general de la Nación. ¿Eso qué implica? Que no va a haber congresistas negociando con ministros a puerta cerrada, sino que en el Congreso vamos a debatir todos, incluyendo la senadora Angélica, los senadores de oposición, cuáles son las prioridades de inversión del país. Creo que esas son las grandes transformaciones, pero coincido, eso hay que dejarlo en reglas para que sea obligatorio para todos los gobiernos que sigan. Senadora Angélica Lozano, sobre este punto en particular, creo que es uno de los más llamativos de esta consulta anticorrupción. Digo llamativos porque es de los que más consenso genera en diferentes sectores de opinión, inclusive en antípodas políticas, que es reducir el sueldo de los congresistas. ¿Es esta una medida efectiva para luchar contra la corrupción, senadora? Yo aprovecho para aclarar, el punto 1, bajar de 40 salarios mínimos a 25, es una medida de equidad, no de anticorrupción, es de equidad. Resulta que el 52% de los colombianos se gana hasta un salario mínimo, 750.000 pesos. Muchos están ganándose 300, 400.000 pesos, están en el rebusque más bárbaro. Repito, 52% ganan máximo un salario mínimo. Hay un 28% adicional que gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, el 80% de los colombianos vive con menos de 2 salarios mínimos. Pero en el curubito estamos aquí los del Congreso. Esto es una desproporción, ganar 40 salarios mínimos solo pasa en Colombia. Le doy un ejemplo: Holanda, un país europeo desarrollado, altamente equitativo. Un congresista hoy gana 6.000 euros. Yo vi el recibo de pago, 6.000 euros. Y el salario mínimo en ese país es de 1.000 euros. Y eso, que lo que más ganan es como 1.500. El mínimo raso 1.000. Es decir, hay una diferencia de 6. Es absurdo. Si ustedes multiplican 6.000 euros que ganan hoy en Holanda, lo multiplican al cambio, que son 3.250 pesos por euro, terminamos ganando más nosotros. Paloma y yo, que vivimos en pesos, ganamos más que los congresistas holandeses. Eso es una desproporción, eso solo pasa en un país inequitativo como el nuestro. Y a eso se suma una lógica donde se toman decisiones absurdas. Paloma vio subir el IVA del 16 al 19% en 58 segundos. Sí, ¿por qué se toman esas decisiones? Por la desconexión absoluta con lo que pasa en la realidad. Entonces este es un punto muy importante, es un punto de equidad. Los otros 6 puntos son medidas puntuales contra la corrupción. Pues senadora, se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecerle a ambas que nos hayan acompañado. Senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, gracias por haber participado en este programa en medio de las actividades que ustedes dos tienen en el Congreso. Muchas gracias, senadora Paloma. Gracias, Jefferson. Invitar a la ciudadanía a votar, a confiar en esa consulta y a apoyar a nuestro presidente Duque para que podamos sacar todas las reformas que le permitan a los colombianos sentir que estamos trabajando para limpiar la política. Ese es el propósito de Iván Duque y es el propósito que nos une hoy con la senadora Angélica y con tantos compatriotas para defender lo que es de todos, el patrimonio nacional. Senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, promotora de esa consulta también anticorrupción, muchas gracias por habernos acompañado.
7 veces sí. Esa es mi invitación. Voten 7 veces sí en la consulta anticorrupción. Gente tan distinta como Paloma y como yo podemos ponernos de acuerdo en valorar estos cambios claves. Jamás el Congreso los va a aprobar por su iniciativa. Puede aprobar algunos, así que no perdamos la papaya de ponerle estate quieto. 7 veces sí, no lo deje pasar y no nos quedemos en opiniones de fulano y sutano. Lo que está en juego es el país, no si me cae bien el uno o el otro. Senadora, muchas gracias. Vamos a marcar una última pausa a comercial. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, opinando con el hashtag numeral La Noche Anticorrupción y respondiendo la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Cuál es su opinión frente a la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto que se realizará en Colombia? Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos leyendo sus opiniones. Ya regresamos con La Noche. Las historias que realmente importan. Entrevistas a personajes que están cambiando el mundo. Esto y mucho más en Efecto Naim. Si queremos derechos humanos en Cuba, la solución es la apertura económica. Brian Winter. Este año hay elecciones en una gran cantidad de países. Donald Trump es una enfermedad que carcome el cerebro. Efecto Naim. Sábado y domingo a las 18 horas en la costa oeste de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Protagonistas de la noticia, personajes que las analizan e investigaciones sobre los temas más polémicos de la actualidad mundial se ven aquí en el programa La Noche. Se está abriendo el espectro político colombiano. Hay un mínimo de justicia, un poco tardía. ¿Qué ha pasado con el caso de ustedes? Quisiera que se lo relataran nuestros televidentes. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos envían ustedes, nuestros televidentes, en esta hora de la noche. La pregunta que hemos planteado, ¿cuál es su opinión frente a esta consulta anticorrupción que se realizará en Colombia el próximo 26 de agosto? Opiniones de ustedes, nuestros televidentes, a través de las cuentas de Twitter. A esta hora, Edwin nos escribe lo siguiente. Es un poco exagerado decir que con esa consulta se acabará la corrupción. John dice lo siguiente: todos los colombianos debemos votar sí a todas las preguntas. Estamos cansados de los corruptos y que además ganen millones por robarse el país. Le damos una más. Esta es de Carlos Díaz. Afirma lo siguiente: la consulta anticorrupción es un mecanismo de participación. Si queremos usar la democracia, este es el momento. Puede votar sí o no. Este mandato obliga a la agenda política a tomar medidas constitucionales. Opiniones de nuestros televidentes, queremos agradecerles que nos han acompañado en este programa La Noche. Los invito a que sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, en @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.